Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en la entrevista.com de cada semana, aquí con el ingeniero Xavier Rosado Echanove. Y bueno, pues hoy los temas pues son ad hoc al medio ambiente, lo que está sucediendo en todos lados. Y a nuestra espalda tenemos la portentosa catedral de San Ildefonso de la ciudad de Mérida. Está en el primer cuadro de la ciudad. Bien, ya estamos en contexto. Muy buenos días, compadre. Buenos días, compadre, mucho gusto. Aquí, ambos dos, como dirían por allá. El tema de hoy, compadre, está relacionado con el Día de Acción de Gracias. ¿Qué es eso? Bueno, cada año los norteamericanos celebran el Día de Acción de Gracias, que incluso el presidente de los Estados Unidos sigue un ritual allá les ponen frutas, verduras, sí, le dan una serie de gracias cosas, una mesa, y citan allá un protocolo y les liberan un pavo. Indultan, le conceden, le perdonan la vida a un... ¿Por qué el pavo? Al pavo, porque eso es lo interesante. Resulta que los ingleses que colonizaron esta parte de América, o sea, Norteamérica, lo que es hoy Estados Unidos, cuando llegaron los colonizadores ingleses con sus familias a Norteamérica, pues les tomó desprevenidos un invierno muy fuerte, como pues, se da en esas zonas. Ya ellos están mucho más cerca del polo que nosotros, entonces sus inviernos son muy crudos. Y estos colonizadores se quedaron sin alimentos, la nieve los cubrió y estuvieron a punto de morir por las inclemencias del tiempo, el frío tremendo que hacía. Y unos pavos que les obsequiaron los indios fue que les salvó la vida a estos colonos. Y desde entonces pues ellos le dan gracias a los pavos. Pero aquí lo interesante del tema es el por qué le dan las gracias a los pavos cuando en realidad deberían darle las gracias a los indios, porque fueron los indios los que les salvaron la vida. Ellos fueron los que les obsequiaron los pavos, les obsequiaron más alimentos y fue que se salvaron estos colonos. Sin embargo, los indios no les agradecen nunca hacen un día de acción de gracias a los indios. Al contrario, viene una cacería de indios hasta decir, basta, acabaron casi con los exterminaron. Los Cherokee, los Sioux y todos los demás. Sí, y ahora son reservaciones. Los tienen confinados a los pobres allá en reservaciones como si fueran campos de concentración, los tienen en la pobreza más terrible y nadie se acuerda de ellos y sí le dan todo un protocolo y toda una festividad a los pavos. Incluso ayer veíamos en las noticias que el presidente Obama indultó a un pavo. Hermoso pavo. Un pavo blanco, porque yo me pregunto, ¿y por qué no indultar un pavo negro o un pavo azul pavo por lo menos, no? Y eso se indulta un pavo blanco, ¿no? Y la polémica del color es que indultó color, ¿no? al blanco. A un blanco, ¿no? Entonces, y eso refleja la idiosincrasia de esa sociedad norteamericana, de una cultura racista. Lejos de agradecer a los indios que les proporcionaron, les salvaron la vida, pues le da las gracias a los pavos. Es lo paradójico de esta sociedad norteamericana que aprecia a veces más a los animales. Si tú pasas a Estados Unidos y llegas a atropellar a un latino, pues pagas una multa y se resuelve, pero no vayas a atropellar a un animal, a un perro, porque entonces sí te refunden en la cárcel, ¿no? Como que le dan más valor a los animales que a los seres humanos, sobre todo si son latinos, no vale nada su vida. Bueno, pues ya escuchamos aquí las doctas palabras de Xavier Rosado al respecto del Día de Acción de Gracias. Bueno, todos lo celebran, comen pavo, o no sé qué es lo que hagan allá, como nosotros hacemos aquí en la Nochebuena. La Nochebuena también, el pavo. Nosotros comemos pavo todo el año, caldo de pavo, panuchos de pavo, salbutes de pavo, pavo en galantina, en fin, todo. Es una gastronomía del pavo tremenda. Y acá consumimos a cerca de 50 o 60 mil pavos esos días. El aniversario de la Revolución Mexicana, ¿qué podemos decir de ello, compadre? Bueno, el día 20 de noviembre, que se celebró el 106 aniversario de la Revolución Mexicana, recordemos la gesta de 1910,
Y se ha dicho mucho, ha habido plumas magníficas, escritores que han hecho obras maestras de literatura hablando de la Revolución Mexicana, se han dado a conocer las biografías de los caudillos de la Revolución, de los héroes de la Revolución. Se han escrito muchos libros sobre Carranza, sobre Madero, sobre Zapata. Pero yo te preguntaría más que el motivo de la celebración, ¿vale la pena seguir celebrando un aniversario? Por ejemplo, este fue el 100 y pico, el 106 aniversario de la Revolución, cuando esto ya no hay ese fervor que se mantenía hace 20 o 30 años o más con respecto a la Revolución. Yo creo que sí vale la pena porque lo importante de esto no es tanto la gesta y lo espectacular de la revolución o lo dramático que fue y la pérdida de vidas, sino el origen, el por qué se dio la Revolución Mexicana. Eso es lo importante y eso es lo interesante, que eso es lo que no debemos olvidar, aunque los gobiernos de 30 años para acá se han ocupado de casi enterrar la revolución, pero el motivo, lo que motivó ese estallido y que mereció el adjetivo de revolución social, es lo importante. Lo que pasó es que había una enorme desigualdad en aquel entonces, y lo que sucedió es que el pueblo se sublevó, el pueblo se cansó de la explotación, se cansó de recibir salarios paupérrimos en las fábricas de textiles desde aquel entonces. En las minas eran explotados los trabajadores vilmente y no tenían derecho a la salud, no tenían educación. Es decir, había una enorme pobreza y eso fue lo que provocó el estallido social. Y si esto lo traemos a la época actual, bueno, es cuando vale la pena no perder esa memoria histórica, porque pues hoy las condiciones del país también son de una profunda desigualdad. Hay una gran parte, la mitad de la población que se encuentra en condiciones de pobreza, hay una concentración de la riqueza en unas cuantas manos, no hay distribución de la riqueza. Entonces, esa es la realidad injusta que vive el México de hoy y que eso es una bomba de tiempo. Es muy peligroso no atender esto, no ver al pasado. Es como cuando estás conduciendo un automóvil, pues tienes que ver, de vez en cuando ver el espejo retrovisor, porque de lo contrario vas a chocar, vas a destruir tu persona o tu automóvil. Entonces hay que ver de vez en cuando el pasado, recordarlo, no olvidar de dónde venimos y por qué se dio la revolución. Es la esencia misma del movimiento revolucionario, es lo que hoy también está presente y es lo que preocupa en el presente actual de México. Pero lo han confundido con la cuestión gubernamental. En realidad también le han dado otro enfoque, la cosa deportiva, no sé, hay muchas cosas que ya no se veneran a los héroes como debe de ser, o sea, con ese fervor que debe de tener siempre sentir la nacionalidad. Escuchar el himno nacional, escuchar las palabras que han emitido, incluso ahora otorgar medallas como la Belisario Domínguez, no sé, algo así que ya se ha perdido verdaderamente esa esencia del fervor a honrar a los héroes que nos dieron patria. Durante muchos años creo que los políticos mexicanos abusaron de la bandera de la revolución para enriquecerse, la verdad. Sí oíamos esos discursos muy encendidos, pero lo usaban simplemente como bandera y en el fondo esos políticos abusaron del pueblo y quizá eso cansó a la gente. Quizá eso hizo que la gente ya no crea en los discursos de los políticos, pero más allá de los discursos, el hecho es que la Revolución Mexicana, la Revolución Social, vino a transformar la vida, se perdieron muchas vidas, pero también transformó la vida de muchas personas, para bien o para mal. Es decir, siempre hay perdedores y ganadores en un problema de esta naturaleza. Yo recuerdo cuando visitamos la ciudad de Zacatecas, allá se vivió en carne viva la revolución, la famosa toma de Zacatecas que hizo el general Francisco Villa. Ya Zacatecas era la segunda ciudad más importante de México, era la segunda ciudad más rica porque vivía de la minería, y México se había convertido en el primer exportador de plata del mundo. Y claro que esa riqueza se vio reflejada en esa magnífica ciudad, maravillosa ciudad de Zacatecas, con unos palacios y unas construcciones. El mercado de Zacatecas es una joya arquitectónica, es un palacio, el mercado municipal. Vale la pena visitar la ciudad, pero allá
Cuando llegas y platicas con la gente de allá, los que vivían allá en la época de la Revolución, pues no les hizo muy en gracia la Revolución, porque les cambió la vida. A los dueños de las minas les quitaron las minas, como les quitaron sus casas, los hacendados. Como los hacendados de Yucatán. Sí. Entonces, durante muchos años se vivió la secuela de pobreza, de miseria en Zacatecas, hasta que muchos años después, ya que las condiciones económicas del país lo permitieron, empezaron a rescatar todos esos inmuebles y quedó una ciudad hermosísima, señorial, que vale la pena visitar Zacatecas, recorrerla, y sobre todo recorrerla como tuve la fortuna de recorrer los callejones, en una callejonada que la gente allá acostumbra a celebrar sus fiestas familiares en la calle, hacen el recorrido con la banda, y me tocó participar con la banda de la marcha de Zacatecas. Ah, qué bien. La marcha de Zacatecas, y como decía el cronista de Zacatecas, dice, como después de la revolución pues vino una tremenda crisis económica, ya los mineros ya no querían trabajar en las minas y se acabó el negocio de las minas y hubo una pobreza tremenda. Entonces decía el cronista de la ciudad, en Zacatecas solo hay dos, dice, la marcha de Zacatecas o te marchas de Zacatecas, porque se convirtió el estado de Zacatecas uno de los principales exportadores de mano de obra de migrantes a Estados Unidos. Qué pena, qué pena. Bueno, pues ya que estamos hablando de los migrantes, ahora se ha dado por crear las zonas económicas en el país, y en este caso a Yucatán. La zona económica de Yucatán, ayer todavía se firmó y se constató en progreso que sea la zona económica. ¿Cómo funciona esto, compadre? Sí, las regiones económicas en el mundo se utilizan para buscar equilibrar a los países. Recordemos que México presenta un desequilibrio, ciertamente, no tanto en la distribución de su población, que la población vive concentrada en las grandes ciudades y en las zonas donde están los recursos hidráulicos y naturales vive poca gente, sino que el país presenta la característica, y sobre todo se ha acentuado con el Tratado de Libre Comercio, de que la región norte, del altiplano hacia el norte, se ha visto un crecimiento acelerado, con mucha generación de empleos, y en el sur y sureste del país no ha crecido ese mismo ritmo. Entonces, lo que se busca con una política de desarrollo regional, creando estas zonas económicas, es canalizar recursos, estímulos fiscales, propiciar que la infraestructura se desarrolle en el sur, sureste, en esta zona económica en especial, para atraer inversiones, para generar empleos, para generar bienestar y tratar de equilibrar el desarrollo regional del país. Esa es la finalidad de estas zonas económicas que se han utilizado en muchas partes del mundo. Ahora, la pregunta que yo te haría es, ¿estamos preparados para trabajar de esa forma? Pues tenemos que hacerlo, tenemos que actualizarnos todos, tenemos que participar, las universidades, el gobierno, la sociedad, los empresarios, en fin, tenemos que hacerlo porque la necesidad nos obliga. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, antes del Tratado de Libre Comercio, esto es una realidad, ahí están las cifras, el país crecía a un ritmo anual, promedio anual de un 6%, y después del Tratado de Libre Comercio el país solo ha crecido un 2% en promedio anual. Eso significa que el Tratado de Libre Comercio no ha sido suficiente para lograr lo que siempre nos hemos propuesto, que es el desarrollo del país. Entonces hay que empezar por desarrollar las regiones, generar empleos, fundamentalmente empleos en las regiones, para arraigar a la población en sus regiones y no tengan que emigrar hacia otras regiones del país o tengan que emigrar al extranjero. Es fundamental que se canalicen inversiones con ese enfoque regional en aquellas regiones que acusan un desarrollo inferior a las otras regiones. Sin embargo, yo a esto he de recordarte que en la zona esta de Cancún, el Polo de Desarrollo de Cancún, se trató de poner aquel famoso Dragon Mart, que fue repudiado por empresarios y por otras entes. Ahora que la política de los Estados Unidos, en este caso lo que ha anunciado Donald Trump, con querer quitarse del tratado del Transpacífico, y que nosotros pertenecemos a ese tratado, nosotros los mexicanos pertenecemos a ese tratado con China y con otros países de mucha solvencia económica, vemos que ahora sí queremos hacer negocio con los chinos. ¿Sería posible convertir estas zonas regionales de equilibrio en una especie de Dragon Mart al tener buena relación con los chinos? Claro.
Sí, tengo entendido que México tiene firmados más de 200 tratados con distintas naciones del mundo y creo que ahora se hace más urgente activar esos tratados. Pero yo creo que lo sensato sería no abrirnos indiscriminadamente a la inversión. Hay que cuidar, hay que ver quién va a invertir, qué van a invertir, qué beneficios nos va a traer. Es decir, no es abrir las fronteras como se ha hecho, como se hizo en el pasado. Bueno, Porfirio Díaz, volvemos a la historia, ¿no? Que siempre hay que ver un poco la historia. Porfirio Díaz abrió las fronteras nacionales a la inversión extranjera, pero indiscriminadamente. Se vinieron a instalar industria textil, industria minera, se desarrollaron carreteras, puertos, sí, y incluso hubo tanto ingreso para el gobierno de Porfirio Díaz que él se dio el lujo de saldar la deuda externa. Pero el resultado fue que un enorme desequilibrio, una enorme desigualdad y generó un estallido. Entonces hay que tener cuidado con las inversiones, no hay que apostarle y pensar que las empresas extranjeras van a venir a resolvernos todo y nos van a traer riqueza. No son madres de la luz, ¿no? No son hermanas de la caridad, ellos vienen a ver qué se llevan y lo que puedan saquear, lo saquean y se lo llevan. Entonces hay que tener cuidado, hay que planear bien las cosas, hay que hacerlas con la urgencia que se requiere, porque que nos deporten a varios millones de mexicanos que están en Estados Unidos, pues sí va a ser un problema muy grave para la economía nacional. Entonces hay que ver nuevas alternativas, sí buscar activar tratados comerciales con otros países del mundo. Y los chinos son una potencia, los chinos producen todo en el mundo. Entonces, si los norteamericanos no quieren, bueno, pues sí es válido que busquemos otras alternativas. Creo que es justo y es correcto. Pero nosotros les vendemos muchas cosas a los chinos. Hay cosas que son apetecibles para ellos. Hay el fenómeno del famoso gusano de mar, que el pepino que le decimos nosotros, también el pulpo es muy apetecido por los chinos y los japoneses. En fin, todo lo que nosotros a veces ni siquiera tenemos un valor aquí, un valor agregado, ellos le dan ese valor agregado e incluso crean cierta riqueza en una zona. Esto de las zonas económicas deben de tener una regla general para que puedan funcionar como debe de ser, lo que tú dices. No convertir esto en viva la pepa y jauja para el Estado y depauperizas otro rubro, ¿no? Así es, hay que cuidar a nuestros trabajadores, hay que cuidar su salario, no permitir esa explotación brutal de salarios tan bajos. El gobierno se ha encargado de aguantar el salario mínimo con aquello de que no, si se aumenta va a aumentar la inflación, pero no es posible pues seguir dañando la economía de la familia con unos salarios tan bajos, porque esto genera mucho problema, mucha pobreza no es justo para los trabajadores. Pues ustedes ya han escuchado aquí en estas palabras expertas, porque él es una persona Xavier Rosado es una persona que lee, que estudia, que comprende las situaciones del medio ambiente, laboral, económico, político, social que hay en nuestro lindo Yucatán. Y todo esto viene a cuento porque, bueno, pues ya vimos que, repasando el tipo de la entrevista de hoy, cómo celebran los americanos algo que históricamente pues tenía un sentido, el haberles salvado la vida a unos colonizadores, el aniversario de la revolución y su fervor. Y ahora esto de la zona económica, esto es lo que debemos de ver los yucatecos. ¿Qué nos conviene? ¿Qué no nos conviene? No es nada más que se decretó y lo firmaron y ya se van a instalar y todo. ¿Qué realmente conviene? Como hicieron los quintanarroenses con el Dragon Mart, ¿qué conviene y qué no conviene? Esto es lo que finalmente se necesita saber, ¿no es así? Así es, compadre. El desarrollo económico es bienvenido, las inversiones son bienvenidas, siempre y cuando protejamos nuestra planta, a nuestra sociedad, a nuestros trabajadores. Finalmente todo debe girar en torno al hombre, al ser humano, y la prioridad debe ser los mexicanos. México primero, los mexicanos, los yucatecos en primer lugar. Entonces, esa es la trascendencia de una política económica regional, diseñando zonas económicas estratégicas, canalizando inversiones que sean prioritarias, no invertir nada más así a ver qué sucede. El campesino tiene que cambiar su mentalidad
invertir en el campo, producir lo que está requiriendo el mercado y hacer contratos antes de sembrar a sentimiento, que la papaya Maradol o la sandía, la siembra y luego tiene un precio bajísimo en el mercado y pierden dinero. No, ya tienen que pensar en cómo comercializar su producto, los equilibrios regionales y nacionales e internacionales. Hay productos mexicanos que son muy apreciados y muy codiciados en el extranjero, porque son países que no tienen los recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces eso es lo que hay que procurar, buscar esa comercialización, pero tenemos que modernizarnos, tenemos que modernizar nuestro campo, tenemos que modernizar nuestra industria. No olvidar que aquí había una gran industria en México y se acabó la industria mexicana. Los empresarios mexicanos se volvieron importadores, dejaron de producir, sí, pero dejaron de generar empleos y hoy hay crisis de empleo en el país. Así es. Bueno, pues ya llegamos al final de esta entrevista. Siempre les hemos pedido a ustedes, quienes nos ven y nos oyen, que nos manden sus sugerencias. Seguramente que vamos a encontrar algo interesante para poder comentar con ustedes. Y aquí, bueno, pues yo hago la pregunta. Mi compadre es el experto, yo apenas y nada más anoto. En fin, les agradecemos que sean ustedes nuestro pues, contacto directo hacia lo que hacemos y lo que producimos. Muchas gracias, compadre. Encantado, mucho gusto. Aquí estaremos cada jueves. Aquí estamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.